Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Un poderoso versículo, muy cortito, pero muy poderoso. ¿Cuántos lo creen? Le doy la bienvenida a mis hermanos del YouTube. Le doy gracias a Dios porque está tocando sus corazones, porque está contestando sus preguntas. Eso es importante. Amén. Eso es saber que Dios está haciendo algo a la distancia, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios lo puede hacer? Sí, dos. Dios puede moverse a la distancia, ¿eh? Yo creo ahorita que está cubriendo a mi mamá, a mis hermanos, a mi pastor. Todo eso lo hace Dios. ¿Cuántos lo creen? Te doy las gracias, persona que estás en el YouTube. Sigue compartiendo la liga, sigue viendo los videos, pero el día que puedas, ven a la iglesia. No hay como sentir la presencia de Dios, como vivir en esa atmósfera de sentir la presencia y estar en Dios. Amén. Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19. ¿Cuánto lo tiene? Dice la palabra de Dios: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ayúdame a orar. Padre, en esta tarde yo te ruego por la unción de tu Espíritu Santo. Ruego, Señor, que seas tú en este momento tomando la autoridad. Dios bendito de este lugar, tu Espíritu Santo, tu sangre preciosa, Señor, en nosotros, Dios, en esta iglesia. Mi Señor, sabemos, Señor, que vas para hacer cosas grandes, cosas poderosas, Señor. Hoy te rogamos, mi Dios, que seas tú, Señor, tomando la autoridad de este lugar y nos muestres las señales, Señor, que están viniendo en estos días. Te damos gracias. En el nombre de Jesús, su iglesia dice un fuerte amén. El libro de Santiago, hermano, hermana, habla, hace poquito lo vimos en un servicio que hablaba de que fe sin obra, amén, no funciona. La fe tiene que llevar a una obra, pero no nos confundamos, amén, porque muchos pensamos que por pasar a la abuelita del semáforo nos va a traer bendición. Sí, nos trae bendición, pero no salvación, amén. La salvación es por la forma en cómo nosotros caminemos en las cosas de Dios. Esa es la salvación. Y por obra es cómo tenemos que actuar para que pueda haber fe. Es como en el alfolí, pones tú por fe y estás pensando en que al momento, al tiempo, amén, ese pan que pones sobre las aguas al tiempo regresará. Esa es fe con obra. Si tú quieres finanzas y hablamos de finanzas, y tú quieres finanzas solamente pidiéndoselas a Dios, creo que Dios no va a poder contestar muy fácilmente así. Y el libro de Santiago, iglesia, habla sobre todo eso, ¿verdad? Las obras, sobre realmente los cristianos. Nosotros tenemos que tener obras en fe. Y fe con obras, amén, va a ser algo poderoso, y obras por fe de la misma manera. Y esto, hago esa introducción, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios que muchos creen, pero no hacen obras. Y otros hacen obras, pero no tienen fe, ¿verdad? Y dice, es como los demonios. Los demonios también creen, ¿verdad? ¿Saben quién es el Señor? Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Cuántos creen en el Señor Dios? Amén, aleluya. Pues dice la palabra de Dios que bien hacemos. Dice, pero también los demonios creen y tiemblan. Y este sermón fue inspiración el domingo en la tarde. Muchos de ustedes se espantaron, muchos de ustedes corrieron, muchos de ustedes... Y está bien, está perfecto. Amén. Patas, ¿para qué las quiero? ¿Verdad? ¿Sirven para correr? Bueno, vamos a usarlas. Pero la pregunta en esta noche, ¿ustedes se han preguntado por qué pasa todo esto aquí? Y en otra iglesia, ¿no? ¿Ustedes se han preguntado por qué se ha manifestado todo esto? Si ustedes creen en la salvación, creen en los diezmos, creen en que Cristo murió por nosotros para liberarnos, también tenemos que creer que hay un lado oscuro que siempre está peleando. También tenemos que creer que no es un juego la iglesia, hermanos. Y a muchos se nos olvida. Muchas veces nosotros hemos llegado aquí, llegamos desanimados, llegamos con sueño, a veces no venimos, tomamos vacaciones
Y lamentablemente estamos usando la iglesia como un juego. Esas manifestaciones que ustedes en mi iglesia de Azcapotzalco nunca se dieron. Nunca, hasta la fecha. Y quiero ir introduciéndote en la forma en cómo dice Santiago. Los demonios creen y tiemblan, significa que existe. Amén. Estamos en un lugar santo, en un lugar en donde la sangre de Cristo está, donde su presencia está, aunque muchas veces tú lo hayas dudado. Porque si no hubiera esa situación aquí, gente entraría, saldría normal. Demonios entrarían, gente poseída entraría y saldrían de la misma forma sin manifestarse. Pero cuando llegan al altar, cuando se ora por ellos, en ese momento se sienten incómodos. Amén. En ese momento hay una revelación. Amén. Te traje un sermón que le puse destapando el inframundo. Amén. Y quiero empezar, iglesia, con esto. Los espíritus inmundos también creen, iglesia. Pero dice la palabra, tiemblan. O sea, están creyendo en que hay un Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que toda rodilla se doblará de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y de lo que está abajo de la tierra, es el inframundo. Y dice la palabra de Dios, toda rodilla se doblará. O sea que Jesucristo va a ser adorados por todo ser viviente y por todo ser espiritual. Quiero llevarte a mi primer punto, Cristo, el ser divino. La Biblia nos da varios ejemplos donde los mismos espíritus confiesan la naturaleza poderosa del Señor Jesucristo. Ellos mismos confiesan su poder. Y lo podemos ver en el libro de Mateo capítulo 8, versículo 29, traducción lenguaje actual. Dice ahí, los demonios gritaron, Jesús, Hijo de Dios, ¿qué vas a hacernos? ¿Vas a castigarnos antes del juicio final? Muchas de las personas, iglesia, que nosotros conocemos o personas que han llegado a la iglesia, muchas veces han estado bajo el control de algo sobrenatural en sus vidas, algo que los llevó a la droga, algo que los llevó a la pornografía, algo que los llevó al adulterio, amén, y son demonios, amén. Los demonios son ángeles caídos que se unieron a Satanás en su rebelión en contra de Dios y ahora son espíritus malos a la orden del diablo. Ayudan a Satanás a tentar a la gente, a desplegar su gran poder destructivo, pero cada vez que se enfrentan con Jesús, escucha, pierden su poder. Eso es, iglesia, y te lo digo para alentarte, ¿en dónde estás parado? La predicación que te decía, estás en la iglesia, estás en el lugar donde Dios prometió que va a haber bendición, pero ¿qué pasa cuando estamos en el lugar y no vemos bendición? Porque te ha faltado comunicación con Dios, porque te ha faltado relación con Dios, oración, ayuno, el estar en las cosas de Dios, diezmar, iglesia, es algo importante, dice la palabra de Dios, donde está tu corazón, ahí estás tú. Si tu corazón no está en las finanzas con Dios, entonces no estás ligado, te falta ligarte con Dios. Amén. Aquí podemos ver cómo los demonios reconocen a Jesús como Hijo de Dios. Está diciendo en Mateo, traducción lenguaje actual, Mateo 8:29, los demonios gritaron, Jesús, Hijo de Dios, ¿qué vas a hacernos? ¿Vas a castigarnos antes del juicio final? Ellos saben cuándo va a ser el juicio, ellos saben que no tienen mucho tiempo, amén, y están destruyendo toda la humanidad. Los demonios reconocen al Hijo de Dios. La fe es más que creer, la fe debe de aceptar lo que también, amén, el Señor Jesucristo derrama a su favor, recibirlo en el corazón, salvarnos del pecado, eso es fe, iglesia, amén. Y mostrar nuestra fe es por medio de la obediencia, ser obedientes. El hombre que Jesús reprendió era inmundo en tres sentidos, era gentil, no era judío, estaba poseído por el demonio y vivía en un cementerio. Jesús le dio ayuda a pesar de todo. No deberíamos dar la espalda a las personas que muchas veces vienen con algo en su corazón.
Porque podrán decir, no, es que la vimos ahí bajándose de una micro. No, es que lo vimos con una jovencita. No, es que a esas personas vino Jesús. A esas personas. Muchas veces nosotros nos pasamos murmurando, quedamos que la murmuración conforme a la palabra de Dios es brujería. Amén. El llegar a la iglesia, dice la palabra de Dios, de lo vil y de lo menospreciado, de lo que nadie quiere. Un día entró nuestro hermano Julio, ya no lo he visto, ¿verdad? Y sí traía un buquet, ¿verdad? De aquellos, ¿verdad? Pero recibió la oración de salvación. No sé dónde estará, ¿verdad? Pero aquí el Señor Jesús, iglesia, no hacía, amén, no se apartaba de algunos y en algunos sí. Debemos llegar a la conclusión de que cada ser humano es creación única de Dios y que necesita amor. ¿Cuántos pueden decir amén? En el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 24, traducción lenguaje actual, Marcos 1, 24, dice la palabra de Dios, el Espíritu le gritó a Jesús, Jesús de Nazaret, Marcos 1, 24, y ya no lo quites de ahí, tu separación. ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Acaso vienes a destruirnos? Yo te conozco, tú eres el Hijo de Dios. Podemos ver, iglesia, en esos tiempos, como en los tiempos de hoy, se vive una guerra espiritual. La guerra espiritual es cierta, Jesucristo es cierto, está vivo, iglesia. Estamos nosotros llenos de su Espíritu Santo, amén, que nos ha dado para darnos valentía y hacer cosas más grandes. Los demonios supieron enseguida que Jesús era el Hijo de Dios. Al incluir este hecho en su evangelio, Marcos estableció la credencial del Señor Jesucristo, mostrando hasta el mundo de las tinieblas lo reconocía como el Mesías. ¿Y qué era el Mesías? El Salvador. En Marcos 3, versículo 11, te lo voy a leer en Dios habla hoy. Y cuando los espíritus impuros lo veían, se ponían de rodillas, escucha, delante de él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Amén. Podemos ver la batalla, iglesia, de los demonios, amén, cuando son descubiertos. Dice ahí, se ponían de rodillas y gritaban delante de él, tú eres el Hijo de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 41, en la Biblia Dios habla hoy, dice Lucas 4:41, de muchos enfermos también salieron demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios, pero Jesús reprendía a los demonios y no los dejaba hablar porque sabía que él era el Mesías. Aquí está hablando, iglesia, en el libro de Lucas 4:41, que los enfermos salieron demonios que gritaban. Había gente enferma, había gente, amén. Las enfermedades, iglesia, vienen del inframundo, vienen del pecado, vienen cuando tú les abres la puerta. Cuando tú les abres las puertas, ellos entran a tu sala y ellos están viviendo contigo. Porque no hay comunión, porque te falta oración, amén. Muchas veces, amén, esa relación íntima con Dios, muchas veces la gente es destruida porque les abren las puertas. Y aquí dice que gritaban. ¿Tú escuchaste esos gritos el domingo en la tarde? Y en otras ocasiones que han pasado igual, de la misma forma. ¿Por qué gritan? Si es una iglesia solitaria, es una iglesia pegada a ningún lado. Tú sales ahorita y no hay gente afuera. Es una iglesia de pocos congregantes. Es una iglesia que quizás pudieron haber entrado a otra iglesia, ¿verdad? Pero no pudieron haber encontrado la sanidad. Eso es a lo que me refiero, iglesia. Los demonios sabían que Jesús era el Hijo de Dios, que no querían renunciar a sus malos propósitos. Cada espíritu, iglesia, cuando entra es para acabarnos, es para destruirnos de vicios, de maldad, de enfermedad. Amén. Esos son los espíritus inmundos. Saber que Jesús, incluso, amén, ellos creen que Él es el Hijo de Dios, amén, pero eso no garantiza la salvación de cada creyente. ¿Por qué te digo esto?
Porque nosotros muchas veces nada más decimos, sí creo, pero no hacemos las cosas que deberíamos de hacer. Un crecimiento espiritual, iglesia. Un crecimiento en la relación con Dios. No estamos jugando a la iglesita. Quiero que te pongas eso en tu corazón. No estamos jugando a la iglesita. Somos pocos, sí. No tenemos bancas, sí. Es cierto. Pero ¿cómo está tu corazón ante las cosas de Dios? Dios ha permitido, iglesia, que nosotros vivamos estas situaciones. ¿Sabes por qué? Porque ese es un milagro también de Dios que ha permitido. Así como la sanidad, así como las finanzas, el Dios Todopoderoso se mueve en nosotros, así como una recuperación de una enfermedad, de orar por enfermos. Eso es Dios. Pero también se va a manifestar de esa misma forma permitiendo esas situaciones, iglesia. Esas situaciones. Amén. En donde la gente con necesidad buscan la salida. Amén. En el libro de Santiago 2:17, traducción lenguaje actual, dice: lo mismo pasa con la fidelidad de Dios. De nada nos sirve decir que somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Santiago 2:17. Esa clase de fidelidad estaría muerta. ¿Lo buscaste? Santiago 2:17. Traducción lenguaje actual. Lo mismo pasa con la fidelidad de Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Tú puedes decir yo amo a Cristo, pero no vienes. Tú puedes decir yo te soy fiel, pero no das. Estaba yo platicando con mi esposa y le decía, este domingo ¿qué hacemos? Todo no llega domingo y yo ya quiero preparar, yo quiero estar ahí enfrente de ese fogón. Y me dice, sí, dice, pero pues hay que comprar cosas, hay que esto. Le digo, tú no te preocupes, Dios nos lo devuelve doble, triplicado. Voy a robarme toda la bendición de la iglesia. Además, el Señor vino a lavar los pies de los discípulos y dijo, el que quiera ser primero, que sea el último, que venga a servir. Le digo, yo me quiero. Esto es conforme a la palabra de Dios, iglesia. Es como lo del carro gris. Amén. Si vas a dar lo que te duele, estás cumpliendo con la palabra. Eres una persona que estás cumpliendo con lo bíblico. Si vas a orar por los enfermos, si vas a ir a poner tus manos en aquellos que están contagiados, sabiendo que Dios te va a respaldar y ellos sanan, Señor Jesucristo. Estamos en el camino. ¿Cuántos entienden todo esto? Esa es la clase que está hablando Santiago, iglesia, la clase de fidelidad. Amén. Decir que le somos fieles, pero no hacemos algo que lo demuestre. Hacer más, iglesia, hacer las cosas. Pablo habla ahí en Efesios, en el libro de Hechos, capítulo 19:15, un lugar. Efesios, iglesia, según los estudiados, según los comentaristas, era un lugar de brujería, de hechicería, de adivinación. Y los hijos de Sebas, en el libro de Hechos 19:15, amén. Ahí los hijos de un sacerdote llamado Esebas oraban. Amén. Eran judíos, imagínate. Eran judíos. Muchos de los pueblos de Dios, Él los va a rescatar, Aunque tú muchas veces has pensado que porque lo entregaron y lo crucificaron, Dios ya los quitó. No, Él es su pueblo y Él dijo, tú eres mi pueblo y Dios va a ver por su pueblo. Pero en esta ocasión, en el versículo 13, eran judíos, o sea, ellos pensaban que estaban actuando bien y oraban así por el poder de Jesús. ¿Cuántos están escuchando? Por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Imagínate nada más. Por el poder de Jesús, del pastor Martín Hernández, del cual él habla, yo te echo fuera. En el mismo libro, pero en el versículo 15, dice, pero en cierta ocasión el espíritu maligno le contestó, conozco a Jesús, y sé quién es Pablo, y sé quién es Martín Hernández, pero ustedes quiénes son, pero tú quién eres.
Y dice esa historia de Hechos que el demonio de esa persona se le abalanzó a ellos y los dejaron casi desnudos. ¿Lo estás leyendo? Ahí lo dice la Biblia. Amén. Imagínate, los mismos demonios dicen, conozco a Jesús y sí, ¿quién es Pablo? Pero tú, ¿quién eres? Amén. Muchas personas en Efesos participaban de lleno en exorcismos, prácticas ocultistas para su provecho. El mismo libro de Hechos, capítulo 19, versículo 18 al 19 dice, muchos de los que habían creído en Jesús le contaban a la gente todo lo malo que antes habían hecho. Escucha, otros que habían sido brujos traían sus libros de brujería y quemaban delante de la gente. Y el valor de los libros quemados eran como de 50,000 monedas de plata. ¿Qué te dice eso, iglesia? Que la gente se quería convertir a Cristo, quería dejar su mala manera de vivir, amén. ¿Por qué? Porque los demonios hacen milagros. Satanás hace milagros para embaucarte, para que te pierdas, para que se pierda tu familia y se pierda tu generación. Tú piensas que nada más estás viviendo aquí y que ya eres una persona normal y que ya quieres una casa y quieres cosas y piensas que no, es para las generaciones. La palabra dice, si tú eres salvo, todos serán salvos, no solamente tú, toda tu familia. Abarca toda tu familia, iglesia, y eso que te quede claro, que muchas veces tú estás aquí, amén, pero estás aquí por tu familia también. Porque tú vas a rescatar a tu familia. Amén. Toda la familia de parte de mí y de parte de mi esposa, cuando nos casamos, también fue parte de mi familia. Amén. Y cuando nos casamos, también ellos están siendo salvados. Eso es lo más importante, iglesia. A veces tú quieres el mejor celular, a veces quieres el mejor trabajo, a lo mejor quieres muchas cosas. Sí es bueno querer y Dios no está peleado con el dinero. Pero cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo te llega por añadidura. ¿Qué tienes que andar buscando por otro lado? ¿Acaso ves a tu pastor así? Como loco. Vamos para allá. No, me vengo aquí. El Señor sabe mi necesidad. Amén. ¿Y Él pondrá? ¿Cuántos escucharon? Aquí está diciendo cómo gente en el libro de Hechos 19, el versículo 18 al 19, está viendo cómo se ve cómo la gente que habían creído a Jesús le contaban todo lo malo que eran antes y ahora ellos querían cambiar. Dice que traían sus libros de brujería y los quemaban. Amén. Renunciaban a ello. Lo más importante, iglesia, era renunciar. Los hijos de Esqueva quedaron impresionados por la palabra de Pablo, cuyo poder para echar demonios vino del Espíritu Santo, no de brujos. Obviamente era más poderoso el espíritu de Pablo, amén. Y descubrieron, amén, que podían controlar, amén, y podrían quizás imitar el poder de Dios. Y eso fue lo que les pasó. Tan solo por la oración, por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, te ordeno que salgas. Es como cuando te vas a una fiesta, ¿y esto quién lo invitó? La tía de la prima, de la novia, pero que no vino. Pues pásele, trae boleto, ¿no? Así oraban. Estos hombres invocaron el nombre de Jesús sin conocerlo, solamente porque conocían a Pablo y estaban viendo que en la doctrina de Pablo que estaba enseñando ahí en Efesos, decían esta doctrina tiene poder y imitaron, pero sin conocer a Dios. El poder para cambiar personas radica en Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? No es suficiente recitar su nombre como un amuleto mágico, no es suficiente. Tenemos que tener comunión. Él solo obra a través de quien lo conoce, de quien lo conoce. Efesos se consideraba un centro de magia negra y otras prácticas ocultistas. La gente recurría al hechizo en busca de salud, de felicidad, de éxito en su matrimonio. La superstición y la hechicería eran prácticas comunes.
Vengan con los hermanos exotéricos. Nosotros tenemos el poder. Te tienen amarrado, te tienen enterrado. ¿Quieres la felicidad? ¿Tienes envidia? ¿Tienes uñas enterradas? ¿Tienes juanetes? Nosotros te los quitamos. Esa es su doctrina de los demonios, escucha bien. De los demonios. Se dejan llamar hermanos. Vengan con los hermanos espirituales, los que tenemos el poder. La Biblia dice que solamente Jesús tiene el poder. Que solamente su espíritu. Eso es brujería. Escucha, eso que escuchas ahí en Radio Tecama, o que te vas a los brujos de Tizayuca, esos son brujos. Esos no son ni hermanos. Por el poder de Dios. ¿De qué Dios me estás hablando? ¿Del Dios Altísimo o del de Dios derrotado? Porque, y tú entras a esos lugares y encuentras imágenes y hasta Juan Diego, la Teresa de Calcuta, y tú dices, no, pues, ellos son santos. Todo lo hacen en el nombre de Dios y en el nombre de los santos. Yo el único santo que conozco es el santo el enmascarado de plata. Es el único santo. Los demás yo no los conocí, yo no sé si sean santos. Yo no los conocí. Amén. Dios es claro al prohibir dichas prácticas. Dice en el libro de Deuteronomio 18, versículo del 9 al 13. Deuteronomio 18, del 9 al 13. Mientras tú lo vas buscando, subráyalo cuando lo tengas. Te lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Y dice la palabra de Dios. Moisés continuó diciéndoles: cuando entren al territorio que Dios va a darles, se encontrarán con que la gente que ahí vive tiene costumbres terribles, pero que no agradan a Dios. Por ejemplo, esa gente entregó a sus hijos para quemarlos en honor de sus dioses, practica la brujería y la hechicería y cree que puede adivinar el futuro. Además de sus brujerías, consultan a los espíritus de los muertos para pedirles consejo. Pero ustedes deben de obedecer a nuestro Dios en todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esa gente, pues nuestro Dios la odia y por eso quiere sacarla de esa tierra. Escuche, usted no puede ser un creyente y tener contacto con el ocultismo. No puede, porque lo dice Deuteronomio. La magia negra, la hechicería, usted si es un creyente no puede tener contacto con eso. Con la lotería, eso es suerte, la suerte no existe. Esos son de los demonios. La sábila de los demonios. El ocote, la cruz de ocote, la espina de la corona de Jesucristo, el aceite ungido del Señor Jesucristo, del manto sagrado, eso es brujería. Dios no necesita algo para que tú le adores. Tú puedes adorarlo aquí, puedes adorarlo en la azotea, puedes adorarlo en Chihuahua, y es el mismo Dios. Amén. Muchas veces, iglesia, te voy a decir algo, un testimonio. Cuando yo, antes de conocer de Cristo, yo hice pactos con Satanás. Me da pena decirlo, pero le aposté mi alma a un perdedor. Pero yo no sabía que era un perdedor. Cuando yo llego a los pies de Jesucristo, eso fue lo que me movió, porque yo sabía que yo ya no me podía salir de ahí, porque un pacto no se rompe. Solamente la sangre de Cristo tenía ese poder. Y el primer día que yo recibí a Cristo, desde ese día mi vida cambió, porque Él me perdonó. Yo sentí el perdón. Mi pacto fue roto. Pero antes de haberlo roto, yo había conocido a mi esposa. Y mi esposa viene de una familia también en donde trabajaban en templos. ¿Y te puedes dar cuenta cómo es que se junta un roto con un descosido? O sea, todo la maldad, todo el inframundo, amén, nos hace... tenemos que tener cuidado muchas veces con quién estamos también, ¿verdad? O cómo.
Normalmente uno no sabe porque uno se hace novio y todo eso. Digo, no estoy reclamando ni nada, pero te lo pongo como un ejemplo. Cómo es que yo de dónde vengo y dónde me pongo a otra familia de la misma forma. ¿Para qué? Para destruir toda la familia. Gloria a Dios que Cristo llegó a nuestras vidas y todos se salvaron. Toda la familia de mi esposa, toda mi familia, también mi mamá practicaba brujería. También se había metido en esas cosas de los mediums y todo eso, y que tenían un don y que no sé qué. Y lamentablemente uno no sabe, lamentablemente uno se va a eso, amén. Uno como creyente no debe de tener contacto con esas cosas, amén. Porque una vez que empieza uno con la curiosidad en ese campo, es extremadamente fácil que llegue a obsesionarse con ellas, porque Satanás es muy poderoso. Pero el poder de Dios es mayor. ¿Cuántos pueden decir amén? En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 4, primera de Juan 4, versículo 4, traducción viviente. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Amén. Es más poderoso, iglesia. Amén. Y necesitamos creerlo. Necesitamos saber qué está pasando, y la respuesta Dios nos la está dando ahorita. Es un lugar santísimo, es un lugar sagrado, es un lugar donde gente se ha salvado, donde gente, amén, ha sido restaurada en su salud. Apocalipsis 20:10, nueva traducción viviente, dice: después el diablo, que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta, y ahí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Ese es el fin de ese sinvergüenza. Está derrotado. Yo ya le había apostado mi vida a un perdedor. Me había arrepentido, pero no sabía cómo salir. Amén. Quiero hablar de otro punto: espíritus inmundos. Estos espíritus de demonios que hacen milagros, nos lo dice Apocalipsis 16:14. Cómo, fíjate, escucha, cómo ellos hacen milagros también. Apocalipsis 16:14. Dice ahí, ¿cuántos lo tienen? Apocalipsis 16:14. Unirán a los gobernantes del mundo para la batalla contra Dios, y se valdrán de las propagandas y de la incitación verbal con la que convencerán a muchas personas, ganándolas para su causa despiadada. Otra traducción viviente. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros, dice, y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso. Amén. La Biblia nos habla que este ser, iglesia, va a ser derrotado. No sabemos cuánto es el tiempo de Dios, nadie lo sabe. La Biblia en Génesis habla que el mundo y toda la creación fueron hechos en 6 días. No sabemos cuántos son los minutos de Dios, o cuántos son los días de Dios, o cuántos son los años de Dios. No sabemos si para las cosas de Dios este es solamente un cerrar y abrir de ojos. No lo sabemos. Pero lo que sí la Biblia nos descubre a ese demonio, amén. En el libro de Juan 10:10 dice, traducción viviente: el propósito del ladrón es robar, matar, destruir, amén. Y mi propósito es darle una vida plena y abundante. Ese es el propósito de Jesús, una vida plena y abundante. La guerra espiritual, iglesia, es verdadera y es agonizante. Tú no sabes cuando comienza la alabanza, comienza la guerra, cuando comienza la predicación, tú lo has vivido cuando vas a venir a la iglesia. Cosas se te pasan, hay piedras de tropiezo, cualquier situación. Estas hojas que estoy ahorita las acabo de imprimir en un café internet porque la impresora no sirvió, porque no entraron en mi correo de celular, porque no pude hacer nada. Hay una oposición, amén. Mateo 12:45.
Dice la palabra de Dios, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mateo 12:45, traducción lenguaje actual. Entonces va y busca otros 7 espíritus peores que él, y todos ellos entran en aquellas personas y quedan a vivir ahí. Y esa pobre persona termina peor que cuando solo tenía un espíritu malo. Esto mismo va a pasar a ustedes porque son muy malos, dice traducción actual. Así que cuando te encuentres por ahí a un primo que ha venido a la iglesia, invítalo a la iglesia, dile que venga, porque la está padeciendo. Lo dice la Biblia. Aunque aquí te digan, no, pues estoy bien y vamos bien. Y la Biblia dice que entran otros 7 espíritus peores que el primero. Amén. Y su estado de esa persona es peor que cuando llegaron. Amén. Y cuando toca el Señor Jesucristo a esos seres, ¿qué es lo que pasa? Sufren. Dice en Marcos 1:26, traducción viviente. Ese mismo momento el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. Marcos 5:9, traducción viviente. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él contestó, me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Marcos 7:30, nueva traducción viviente. Cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila, recostada en cama, y el demonio se había ido. Marcos 9:17, traducción viviente. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras, poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Marcos 16:9, traducción lenguaje actual. Jesús se le apareció a María Magdalena. El domingo muy temprano, después de que Jesús resucitó, se le apareció a María Magdalena, tiempo atrás, que había expulsado de ella 7 demonios. La iglesia no es un juego, hermano. Mi familia me preguntaban el por qué sucede esto en nuestra iglesia. Y le digo, pues es Dios el que los hace así. Yo no les pico los ojos, yo no les pego en las espinillas, yo no les doy un gancho en el hígado, solitos caen. Porque sienten la presencia de Dios. En el lugar, no de mí. Amén. En el lugar. Quiero llevarte a mi tercer punto, un solo Dios. Y se los digo así solamente, un solo Dios. Nos habla de la autonomía del ser más grande que ha existido y que existirá. Un solo Dios. En Deuteronomio 4, versículos del 35 al 38, traducción lenguaje actual. Dios sacó de Egipto a los antepasados de ustedes, y así les demostró su gran amor y su gran poder. Por luchar en favor de ustedes hizo grandes milagros y sembró el pánico entre los demás países. Si Dios los rescató fue para que ustedes llegaran a ser su propio pueblo. Ningún otro pueblo ha oído la voz de Dios y mucho menos ha vivido para contarlo. Sin embargo, Dios les habló desde el cielo para ponerlos en el camino correcto. Aquí en la tierra les habló desde el fuego y ustedes siguieron con vida. Y cuando se pusieron en marcha, Dios les abrió paso. Hizo a un lado los países más grandes y poderosos que ustedes para entregarles la tierra que ahora están por recibir. Si ustedes estudian la historia, verán que nunca antes sucedió algo parecido a lo que ahora sucede con ustedes. Pero todo esto es para que se den cuenta de que su Dios es verdadero y Él es el único Dios. Él es el único Dios. Amén. Solo hay un Dios, dice la Biblia. Solo hay un Dios. Quiero terminar, iglesia. Ninguno hay como Dios. Amén. Dice en Éxodo 8, versículo 10 al 11, traducción lenguaje actual, Éxodo 8, del 10 al 11. Dice, están ahí luchando, amén, con el rey de Egipto y todo, amén. Le dice, que se vayan mañana mismo, contestó el rey. Pues si así se hará, dijo Moisés. Mañana mismo serán y se quedarán solo en el río, ya no molestarán más a los egipcios. Así sabrá su majestad que no hay otro Dios como el Dios de Israel. Iglesia, nosotros servimos a un gran Dios.
que lo único que quiere es que seas feliz y que tengas una vida plena. Puedo estar seguro que tú te has perdido de mucha bendición por la falta de comunión. El estar en una iglesia, el estar en la tierra prometida, el estar donde dice el Señor que abundará la leche y la miel, es porque es verdad. Es porque es verdad, pero necesitas descubrirla. ¿Y cómo se descubre? Con fidelidad, se descubre con comunión, con ayunos, con una santidad, iglesia, de frenar nuestro cuerpo, de frenar nuestros ojos, de no darle gusto al cuerpo. Amén. Hay una canción que se llama La Macarena, ¿no? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo dará alegría, y algo así. O sea, el cuerpo te pide y tú se lo das. Ponlo a chambear, ponlo a trabajar, ponlo a una disciplina, báñalo con agua fría, ponlo a caminar, ponlo que tú mandes, no que la carne nos mande. Eso es la llenura del Espíritu Santo, iglesia. Dominio propio. Que podamos nosotros frenar nuestra lengua, frenar muchas veces nuestros enojos, frenar nuestra ira, frenar nuestros celos, frenar muchas cosas, iglesia. Y no darnos así. Estar fiel a las cosas de Dios, estar en las cosas de Dios, amén. Eso nos va a traer, primeramente, una bendición. Buscar la santidad nos va a traer una revelación y un poder, iglesia. Yo no sé cómo te haya sido el domingo, pero cosas están sucediendo aquí. Amén. Y esto debe ser porque hay algo. Si esto no hubiera algo aquí, entrarían y saldrían como en su casa. No habría problema porque todos somos verdes, todos somos pericos, todos somos iguales, todos somos... Pero hay algo que provoca eso. Y eso, iglesia, es la presencia de Dios. El venir a la iglesia no es venir a perder el tiempo. El venir y diezmar no es venir a perder tu dinero. Tú lo has leído en la Biblia, está cimentado en la palabra de Dios, tiene raíces, tiene un porqué. Dice el Señor, y harán cosas mayores, ustedes orarán por enfermos, sacarán demonios, revivirán muertos. Porque Dios nos va a dar ese poder a todos. No dijo nada más al que estuviera aquí. Muchas veces el que está aquí es el que más falla. Pero ustedes, cada uno individualmente, esposos, cada uno individualmente, jóvenes, están creciendo, necesitan guardarse. Lo que ustedes vieron el domingo ya lo habían visto varias veces, ya hasta saben dónde correr. Ya no cabes abajo del fregadero, te vas a lastimar. Porque antes estabas pequeño, hoy ya estás más grandote y ya te quedaste así. Está pasando algo. Debemos de tener discernimiento y si no lo tienes, dile al Señor, dame discernimiento, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Es bonito una iglesia grande, sí, es bonito una iglesia de 200, 300 personas, sí, pero si nadie es salvo, ¿de qué sirve? Amén. Los demonios, su objetivo es destruirte, es alejarte de las cosas de Dios. Cada vez que tú no vienes, ellos están con un propósito y harán milagros y te van a dar un mejor trabajo y te van a dar mejor dinero y te van a dar mejores tiempos, hasta un carro aquí han dado. Dieron un carro y una casa, ¿verdad? ¿En dónde? ¿En Tlalnepantla?
Jardines de Morelos, algo así. Desde allá me voy a venir, pastor. Le digo, eso no es de Dios, hermano. Le juro, no jures. Bueno, le prometo, jamás lo volvimos a ver. No, sí lo volvimos a ver cuando chocó en un taxi. Su esposa fue a parar al hospital, su hija también, y toda su familia. Se murieron, creo que 1 o 2 personas. Les mandamos, su mamá de la hermana murió. Les mandamos dinero para que se ayudaran. Fíjate, nosotros mandándoles dinero para que se ayudaran. Te deposito, mi hermano. Mandándoles nosotros lo mucho o poco que había para que se alivianaran. No se sabe dónde quedaron esas personas. La iglesia es el lugar donde nosotros podemos tener comunión. Quédate con esto. Si está pasando algo en tu iglesia, no es avivamiento, pero la gente se está salvando y la gente está llevándose milagros, ha de ser por algo. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Hoy es el día de la salvación. Cristo conoce nuestro corazón y conoce también nuestro esfuerzo. Conoce la voluntad. Amén. Pero te dice en esta noche,